La Hora Bautista. Recuerde que la Hora Bautista es el programa de Iglesia Bautista Maranata. Estamos en la avenida Díaz Vélez, 1514, primer piso, a 2 cuadras de la avenida General Paz. Y estamos ahí contentos con todos los mensajes que estamos recibiendo. Y solamente que ahora al anunciar el WhatsApp, que es el 15 23 23 36 70, parece que la gente que está en el exterior, que quiere comunicarse, tienen que poner el 11, nos dicen, en lugar del 15. Así que si no pudo comunicarse con el 15, intente con el 11, 23, 23, 36, 70. Aquí tenemos todo el equipo de hermanos para recibir sus mensajes, sus inquietudes, motivos de oración. Está hermano Elmer con nosotros, que nos contaba que él nació en Santa Cruz, pero Santa Cruz de la Sierra, pero se crió en Oruro. Hermano Bernardo también nació en Oruro, pero tuvo gran parte de su vida en Cochabamba. Ramiro también en Oruro y Omar en Oruro. Así que tenemos de varios lugares de Bolivia, y en los próximos programas vendrán otros hermanos también de la comunidad boliviana en la Argentina. Recuerde, soy Héctor Catani, predicador bautista, y ahora voy a ocupar unos minutos para hablar la primera parte. La primera parte, porque el próximo sábado daremos la segunda, de un tema muy delicado, que es sobre el alcohol, a quien yo llamo el criminal que anda suelto. De eso hablaremos en estos minutos, sobre el alcohol, el criminal que anda suelto. Leemos en la palabra de Dios, en el libro de los Proverbios, el capítulo 23 y versículo 29. Dice la Biblia: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, porque se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. El alcohol, el criminal que anda suelto. El alcohol es socialmente aceptado, y hasta para muchos el alcohol se volvió como un elemento de culto, donde principalmente en los fines de semana la gente se reúne alrededor del alcohol, dándole un aspecto como de religión. Se rinden ante el poder del alcohol. Sobre todo eso sucede los fines de semana, donde el alcohol tiene seguidores que son fieles, donde esta gente se reúne para dejarse dominar por él. Se postran ante el alcohol, y el alcohol es altamente dañino, destructor. La Biblia dice aquí que una de las clases de alcohol, como el vino, dice que cuando entra en la copa no lo mires, porque la Biblia le atribuye aquí un poder dominante, seductor, y dice que él te va a entrar suavemente en tu cuerpo, pero como serpiente te morderá, y como áspid, la palabra áspid es la palabra serpiente, víbora, él dejará su veneno. La Biblia marca su posición de la presencia del veneno en el alcohol. Aquí es el vino, pero esto es una referencia a todas las clases de alcohol, al alcohol en todos sus colores y en todos sus sabores. El alcohol en nuestro tiempo tiene muchos defensores, pero en realidad no tiene ninguna defensa, porque el alcohol realmente es algo destructor. Se le puede acusar al alcohol claramente de atentar en contra de la humanidad, porque sin duda alguna el alcohol ha hecho grandes daños en la raza humana y ha logrado destruir a una buena parte de ella. El alcohol es realmente es como el demonio líquido. Decimos nosotros que cuando se inventaron la destilería, el infierno estuvo de fiesta. El alcohol, entre otras cosas, destruye hogares. Y muchos de los hogares, cuando hay presencia del alcohol, se vuelven como en una sucursal del infierno. El hogar se vuelve en un lugar imposible de vivir. Donde hay presencia del alcohol, allí se destruye la paz, desaparece la paz. Y ese hogar se enciende en conflictos, en guerras. El hogar
realmente se vuelve un montón de escombro y de ruinas. Donde el alcohol entra en un hogar, se termina la paz y todo se vuelve en una sucursal del infierno. También nosotros podemos decir sobre el alcohol que el alcohol corrompe a las personas. Cuando nosotros miramos en la Biblia, por ejemplo, en el libro de Génesis, en el capítulo 9 y los versículos 20 al 25, se nos habla allí acerca de Noé, de aquel hombre que Dios utilizó para crear un arca que ha hecho historia y historia de salvación. Pero Noé, dice la Biblia, que él sembró una viña y bebió de ese vino y se emborrachó. Pero uno de sus hijos, Cam, abusó de él. Realmente eso fue un pecado gravísimo. Cam se aprovechó de su padre que estaba en un estado de ebriedad y abusó de él. Cuando nosotros vemos en el mismo libro de Génesis también aquel hombre que se llamaba Lot, que era sobrino del patriarca Abraham, dice la Biblia en Génesis el capítulo 19 y de los versículos 30 a 35 que las hijas de Lot lo embriagaron, lo emborracharon y abusaron de él. Y así podemos contar tantas historias donde el alcohol es presentado como un modo de corromper a las personas, de degradarla a lo máximo. También la Biblia nos enseña en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, sobre un rey que se llamaba Belsasar. Y en el capítulo 5 de Daniel se nos habla que este hombre citó allí más de 1000 concubinas y dice que ellos comenzaron a beber y dice que cuando comenzaron a sentir el sabor del alcohol, entonces todo se corrompió, eso se volvió en una fiesta de perversión y de corrupción. Y apareció una mano en la pared que escribió Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esa expresión quería decir tu reino fue cortado y entregado a los medos y a los persas. Esa mano representaba el juicio de Dios que estaba reprobando el pecado de la inmoralidad. Pero todo eso fue incentivado por el dominio del alcohol. El alcohol, dijimos, quita la paz del hogar, destruye hogares. Hemos dicho ahora que el alcohol corrompe a las personas, pero también podemos decir que el alcohol llena las cárceles. Hoy en día mucha de la gente que está en las cárceles es porque han producido accidentes y han producido muerte. Vemos muchas personas cada año con tristeza que en un estado alcohólico salen para la Navidad, para el Año Nuevo, fechas como esta, y comienzan a tirar balas al aire y son muchas las víctimas. Y esta misma semana una víctima de tan solo 5 años. El alcohol está también logrando que muchas personas terminen en la cárcel. El alcohol siempre también podemos decir que es una incitación al crimen, porque muchas personas bajo el dominio del alcohol, bajo el efecto del alcohol, esas personas se transforman en bestias. Nosotros pensamos en la Biblia, en Herodes, que fue un rey, y ese hombre festejó su cumpleaños, y allí en ese lugar donde había tanta música y alcohol, fue donde la hija de su amante, Herodías, pidió la cabeza de Juan el Bautista. En la presencia del alcohol también a veces es una incitación al crimen. Muchas veces esas personas que están en los mostradores, en las estaciones de tren, en esos lugares por el costado de la ruta, están allí en esos mostradores bebiendo del veneno del licor maldito. Porque es una maldición esa gente que está dependiendo del alcohol. Hay quienes aseguran que el alcohol ha producido más muertes en el último siglo que en todas las guerras. La Primera Guerra Mundial, que fue en el año 1914, la Segunda Guerra Mundial, que terminó en el año 1945, y tantas guerras que hubo en el mundo. Se dice que el alcohol ha producido más muerte que todas las guerras que hubo en los últimos 100 años en el mundo. El alcohol es lo que transforma muchas veces a la juventud en parásitos. Transforma a los jóvenes en cadáveres ambulantes. Y muchas veces esta gente que andan ahí misturando, como decía el texto que leímos de la Biblia, esas bebidas fuertes, espirituosas que le llaman, y después esos jóvenes quedan postrados, o como vulgarmente ellos dicen, quedan doblados. Y usted los ve por las esquinas ofreciéndose triste espectáculo, que duermen donde caen. El alcohol es realmente dañino, el alcohol es realmente destructor, y aún en nuestra juventud está haciendo grandes daños, gravísimos daños.
El alcohol también ha traído como resultado en nuestros días muchas mujeres golpeadas. No solo mujeres golpeadas, sino niños hambriados, porque muchas veces el padre, el jefe de familia, es una persona rendida al alcohol, es un esclavo al alcohol, un adicto a las diferentes clases de alcohol, y le quita la comida y se vuelve en un ser violento, y viene a la casa y rompe todo y golpea a la esposa, y aquello se vuelve un verdadero calvario el hogar. El alcohol es algo que los predicadores necesitan advertir y predicar a la gente, advertir los graves peligros, los grandes daños que el alcohol ocasiona. También el alcohol produce daño en la vida laboral. Muchas de las personas que comienzan un viernes por la noche tomando y siguen el sábado y el domingo y el lunes y hasta quizás el martes no van a su trabajo, porque el alcohol promueve mucho el ausentismo en los lugares laborales. El alcohol también tenemos que decirlo que daña severamente muchos órganos como el hígado. Una de las enfermedades más comunes que produce el alcohol es la cirrosis. Realmente eso es algo tremendo de la gente que muere de estas enfermedades ocasionadas por el alcohol. El alcohol también puede dañar los huesos del ser humano, y el alcohol también daña el cerebro. Oh sí, también el alcohol produce graves daños en el corazón. Y a veces algunos, como nosotros, que somos cero alcohol, que no estamos del lado del alcohol, ni siquiera para la fiesta tomamos alcohol. Nosotros nos preguntamos, ¿cómo puede ser que la gente esté tan rendida, tan esclavizada, y hasta el punto tal que le rinden culto al alcohol como si fuera su Dios? No pueden vivir sin él, viven ahí pendientes. Esa gente necesita romper esa atadura, esas cadenas, pero no lo lograrán por sí solo. Aunque hay muchas instituciones como los Alcohólicos Anónimos que ayudan en gran manera, pero la verdadera libertad, quien rompe las cadenas con el alcoholismo, se llama Jesucristo. La Biblia, cuando nos habla de Cristo, dice que Él vino para ofrecer vida y vida en abundancia. Una persona que tiene esa dependencia del alcohol necesita ser libre por medio del Señor Jesucristo. El alcohol es una de las cosas que convierte a los hombres en instrumentos del mal. Porque cómo se transforman las personas, aquellos que son tan amables y tan buenos, bajo los efectos del alcohol se vuelven groseros y violentos. No se logra reconocerlos. Una persona bajo los efectos del alcohol ya no es la misma, es alguien totalmente diferente. Quisiera decirles que la Biblia es la principal fuente acusadora del alcoholismo. Quiero llevarles por un momento aquí al libro de los Proverbios, y ahora observando aquí en el capítulo 31, Proverbios el capítulo 31 y los versículos 4 y 5. Si usted no tiene una Biblia cerca, solamente me da su atención, yo voy a leer para usted. Dice la Biblia, Proverbios el capítulo 31 y los versículos 4 y 5. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. La Biblia habla aquí que no es de los reyes tomar alcohol, ni de ninguna clase de persona debería hacerlo. Pero dice aquí la palabra de Dios que aquellos que dependen del alcohol y están en un lugar de autoridad, ellos van a pervertir la ley. Ellos van a cambiar la ley. Dice aquí la palabra de Dios que el alcohol hace que la gente se olvide de la ley, pero también el alcohol hace que la gente se olvide de Dios. La gente está allí dañando ese cuerpo. Y la Biblia dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ningún cristiano debería beber alcohol. Si usted va a una iglesia, ni siquiera lo que se llama la copa social, la que se utiliza para brindis, porque todos los borrachos que fueron destruidos por el alcohol comenzaron con una copa que parecía ingenua, una copa que parecía inocente, una copa que parecía que ningún daño iba a hacer. Pero esa copa es el primer paso hacia una vida que depende del alcohol y una vida que se va a olvidar de Dios. Realmente estamos hablando aquí sobre un tema delicado, sobre un tema sumamente serio. Dice aquí el libro de los Proverbios, pero ahora en el capítulo 20 y en el versículo 1. Proverbios el capítulo 20 y el versículo 1 dice que el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello yerra no es sabio.
cualquiera que yerra, que se equivoca, que anda en un camino torcido por causa del alcohol, dice la Biblia, no es sabio. Lo opuesto a sabio es la palabra necio. Cuando la Biblia usa esa palabra necio, es una palabra realmente fuerte. Habla de una persona de mente vacía o de lo que hoy llamaríamos un cabeza hueca. Alguien que uno dice, ¿qué hay en esa cabeza? Realmente la Biblia dice que aquel que yerra por causa del alcohol, ese es una persona necia. El vino es escarnecedor. Esto nos habla de que cuando una persona está bajo los efectos del vino, ofende, lastima a otros con su lenguaje. Muchas veces una persona bajo los efectos del alcohol ya no habla, sino que ladra. Esto realmente son personas que se ponen groseras en su lenguaje. Y también dice aquí la palabra de Dios que la sidra es alborotadora. Es decir, que la sidra transforma el estado de ánimo de una persona, y aún una persona tímida o cohibida bajo los efectos del alcohol que tiene la sidra se vuelve en una persona radiante y anda allí mostrando una clase de personalidad que realmente no le corresponde. El vino, dice la Biblia, es realmente dañino, escarnecedor, y la sidra es alborotadora. En otras palabras, lo que no queda en duda, que el alcohol en cualquiera de sus formas altera el estado de ánimo y el modo de vida de una persona. La Biblia nos habla ahora en el libro de Isaías, en el capítulo 5. Mire lo que dice la palabra de Dios acerca del alcohol. En el libro de Isaías, en el capítulo 5, y leeré para ustedes en el versículo 11. Isaías 5 y versículo 11, dice la palabra de Dios: ¡ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende! Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. No miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Mire, el texto comienza con un lamento, una expresión que dice: ¡ay! ¡ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez! Esto es lo que algunas le hablan sobre la resaca. Una noche de alcohol y al despertar en la mañana dice: uy, tengo una resaca. Y ellos mismos se pasan una fórmula destructora. Dice: la forma de vencer la resaca es seguir tomando. Dice la palabra de Dios que el alcohol aquí los enciende, los transforma realmente. Y dice aquí la palabra de Dios que donde hay arpas y vihuelas y tamboriles y todas esas clases de música, allí aparece el alcohol como un elemento dañino, destructor. Se crea en ese ambiente donde el diablo, que es el mismo demonio líquido, se encarga de destruir las personas. Y dice el texto de Isaías que la gente en ese estado no considera a Jehová, no considera a Dios, ni tampoco las obras de sus manos. Entre otras cosas, nosotros como personas, el ser humano, somos creación de Dios. Y cuando usted ingiere alcohol, usted está dañando su cuerpo, está dañando sus órganos. Como hemos dicho, el hígado, el corazón, el cerebro y aún los huesos son dañados por el alcohol. No estamos valorando la obra de las manos de Dios, que somos nosotros, los seres humanos. El alcohol hace olvidar. Por eso es que la gente bajo el efecto del alcohol ya ni recuerda ni su nombre, ni su apellido, ni dónde está. Y hasta a veces al otro día, cuando le dicen las groserías y barbaridades que dijo y que hizo, dice: yo nunca hice eso, no recuerdo haber dicho o hecho eso. Es que el alcohol realmente les hace perder la memoria y hasta se olvidan de Dios y de la obra de sus manos. Realmente estamos hablando del alcohol como el criminal que anda suelto. Es como el asesino sin condena, porque en nuestra sociedad el alcohol ha sido aceptado y en muchos lugares usted puede ver que se venden a la vista de todos están. Y a veces es tan triste ver a los niños que están allí entrando en ese camino. Es un camino de destrucción, es un camino de soledad y es un camino de ruina y de muerte el que conduce el alcohol. Hay tanta gente encadenada a este vicio, hay tanta gente encadenada a esta adicción. La palabra de Dios nos enseña también en primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6. Y voy a leer aquí y dejar por terminado la primera parte con la promesa del próximo sábado retomar este tema sobre el alcohol, el criminal que anda suelto, el asesino sin condena. Dice la Biblia aquí en la primera carta a los Corintios, el capítulo 6 y versículo 9.
Dice la palabra, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. Observe conmigo, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La Biblia aquí habla con claridad que aquellas personas que son practicantes de estas clases de pecados que hemos mencionado, lo que incluye aquí la Biblia son los borrachos, dice, no heredarán el reino de Dios. Tanta gente esclava del alcohol no podrá un día llegar al cielo, no podrá disfrutar de ese gran regalo que Dios le da al hombre, la vida eterna en Jesucristo. No podrán disfrutar de ese regalo de salvación eterna por causa del alcohol. Ahora, usted es una persona que dice, bueno, yo tomo, pero no mucho. Yo tomo, pero ocasionalmente. El alcohol, siempre, en cualquier medida, produce daños. Y lo que usted necesita, porque no va a poder con fuerza humana, no va a poder solamente con su voluntad terminar con el poder del alcohol. Usted va a necesitar de una ayuda de Dios. Usted va a necesitar de una presencia de Cristo. Por eso, si usted hoy tiene un problema con el alcohol, o alguien en su familia tiene un problema con el alcohol, es el momento de hablar con Dios. Es el momento de buscar a Dios y de pedirle que Él nos dé de ese poder de lo alto para poder sepultar a este monstruo destructor, el alcohol, este criminal que anda suelto, este asesino sin condena. La palabra de Dios dice que uno todo lo puede en Cristo, que nos fortalece. Y esas palabras suenan como a una gran voz de aliento, una voz de esperanza. Yo no puedo con mi voluntad, no puedo con mi fuerza humana, pero con la ayuda de Cristo yo puedo tener victoria sobre el alcohol, dejarlo atrás, cavar un pozo y poner mi drama con el alcohol a una profundidad suficiente que no vuelva a aparecer en mi vida. Y cuando Cristo entra en mi vida, Él se vuelve mi Salvador. Él rompe las cadenas a cualquier vicio, a cualquier pecado. Y Él me da una vida de victoria y me da una vida nueva, una vida abundante. Busque a Cristo. No solamente si su drama es el alcohol, cualquiera sea su problema. Busque a Cristo. Él da perdón de pecado y da salvación eterna. Somos la Hora Bautista. Recuerde que la Hora Bautista es el programa de Iglesia Bautista Maranata.